Vamos a hablar de un tema muy importante acerca del acoso sexual o de la violencia sexual, un tema muy latente en nuestra sociedad y a nivel global. Es por eso que tenemos como invitada a la psicóloga Carla Ponce. ¿Cómo está? Buen día, psicóloga, bienvenida al programa. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Licenciada, estamos muy atentos a lo que usted nos pueda hablar acerca de lo que es la violencia sexual. Bueno, la violencia sexual no solamente se da en los ámbitos laborales, sino también está dentro de las familias, ¿no? A veces nosotros nos ponemos a pensar de que nuestros hijos o nuestra familia está segura con la familia, pero en ocasiones existe este tipo de inseguridad, ¿no? Existen estos casos de violaciones sexuales dentro del ámbito familiar. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Bienvenida, benditas. Quisiera saber qué traumas deja el abuso sexual. Bueno, el abuso sexual genera problemas diversos a nivel emocional y son complejos, ¿no? Para, obviamente, el tratamiento. Existe la aparición del estrés postraumático, autoestima, también existe la culpabilidad de la víctima, ¿no? Incluso también el sentirse sucio o sucia por esta situación. Pero nos vamos a enfocar un poco más sobre el tema de la culpabilidad, porque no nos olvidemos que la persona que ejerce este tipo de violencia es una persona muy manipuladora, que va a hacer que esta persona obviamente se sienta culpable por esta situación de violencia. Licenciada, ¿cómo podemos hacer para salir de este trauma del abuso sexual? Porque sabemos que si bien son situaciones que no solamente la vivimos a través de una violación violenta, sino que estamos viviendo una temporada donde la gente manipula, como decía usted al principio, a través de, no sé, de la indiferencia o de algo así, y viene a ser ya un abuso sexual esto también, ¿verdad? Bien, lo importante es poder identificar primeramente tus emociones en ese momento, ¿no? Hay que mantenerse activo, hay que expresar cómo se siente uno mismo, buscar una persona de confianza con quien pueda hablar de la situación de la violencia sexual, poder trabajar con un profesional esta situación y también ver si tienes la posibilidad de realizar la denuncia, ¿no? O sea, lo más efectivo es realizar la denuncia en situaciones de violencia sexual. Pero es obviamente también cómo la persona va a enfrentar esta situación. Ahora, si bien una persona piensa, ¿no? Voy a olvidar la situación de la violencia sexual que me he vivido, pero es algo que te va a acompañar a lo largo de tu vida porque esa situación ya está realizada, ¿no? Entonces es el poder trabajar, el poder enfrentar la situación y el poder vivir con eso, ¿no? Para que ya no vuelva de repente a ocurrir una situación parecida. Licenciada, sabemos que si bien el abuso sexual, como le decía, está muy latente en nuestra sociedad hoy por hoy, cuando vivimos la pandemia, nos encerramos, se vivió muchos casos donde no hubo denuncia, donde no sabíamos qué era lo que pasaba. Pero nosotros como familiares o como padres o como hijos, ¿cómo podemos identificar que una persona está pasando por esta situación? Bueno, primeramente hay cambios conductuales, ¿no? Hay bastante depresión, de repente puede llorar por situaciones está todo el tiempo llorando la persona, ¿no? No puede expresar, hay un bajo rendimiento a nivel escolar, hay un bajo rendimiento también a nivel laboral, ¿no? Entonces son estas situaciones que uno tiene que saber identificar, el entorno también poder identificar y poder
generar un diálogo de confianza con la persona para que pueda hablar de la situación. Porque no nos olvidemos que detrás de este tipo de violencia hay una amenaza. ¿Cómo podemos saber si estamos pasando por un trauma, un abuso sexual? Bueno, el abuso sexual trae desórdenes emocionales, como habíamos dicho, es el tema de la depresión, baja autoestima, hasta existe el tema de la autoagresión, ¿no? La persona va a empezar a lesionarse de repente con el tema del cutting, que también puede ser efecto de un trauma de violencia sexual, ¿no? Y también hay un deterioro repentino en el desempeño, bueno, deterioro repentino a querer socializar, ¿no? Vas a tener miedo de querer socializar o acercarte a ciertas personas, ¿no? Porque vas a sentir que te van a agredir físicamente o sexualmente. Bien, licenciada, si bien estamos hablando de soluciones para con las víctimas, ¿cómo también podemos identificar al victimario, ¿no? A quien hace este tipo de acoso o de violencia? Porque si bien sabemos, también se repiten patrones, ¿no? De familia, ¿no? Y muchas veces por no desintegrar la familia, optamos por callar, ¿no? Exactamente. Bueno, como les había dicho, que las personas que ejercen estos tipos de violencia son personas altamente manipuladoras, ¿no? ¿Cómo puedes identificar este tipo de personas? Es netamente que la víctima pueda hablar de la situación, porque no nos olvidemos que suelen ser personas muy cercanas a nosotros, ¿no? Muy cercanas a la familia también, porque de repente nos han puesto en la cabeza que una persona de repente sola caminando en la noche está en peligro. Bueno, si bien sí está en peligro, pero más peligro también puedes tener en tu casa, ¿no? Entonces hay que estar atento de todas estas sintomatologías de repente psicológicas que puede estar pasando por nuestros seres queridos. Bien, licenciada, pero muchas veces nosotros pasamos situaciones en nuestra infancia. ¿Cómo podemos superar esto? O sea, porque nos deja traumas, muchas veces hay personas que lo vivimos en la infancia y estos patrones siguen a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo podemos soltar este tipo de patrón? ¿Cómo podemos sacar de nuestra cabeza toda esta situación por la que hemos pasado? Bueno, es netamente con un trabajo terapéutico, ¿no? Hablar sobre la situación es muy importante, no quedarte callada o callado sobre este tema. Estar pendiente de repente de situaciones de depresión, de baja autoestima. Si bien es una situación que no vas a poder olvidar a lo largo de tu vida, pero sí la puedes trabajar, ¿no? Sí puede bajar la intensidad de repente de estos efectos y hablar con las personas para que también ellas puedan identificar situaciones de peligro. Y usted aconseja desde qué edad podemos ir a una terapia, o si bien en cuanto lo identificamos, ¿cuál sería lo ideal para que usted nos atienda, por decir, para que usted nos dé ya una terapia acerca de este tema? Bueno, no hay límite de edad para hablar de este tema, ¿no? Mientras lo más pronto tú quieras soltar la situación, obviamente vas a tener menos efectos traumáticos a lo largo de tu vida. Claro. Si bien sabemos, nos pasa, habíamos hablado de que nos deja traumas, pero esto también nos está llevando a desintegrar muchas familias, muchas situaciones, inclusive en el trabajo tenemos esta situación, y por no perder el trabajo, muchas veces nos quedamos callados, ¿no es así? Exactamente, ¿no? Vamos a hablar primeramente del tema familiar, ¿no? Muchas veces, muchas familias callan esta situación por el tema de los problemas, tema que va a decir, ¿no es cierto?, las personas, pero en sí no se ponen a pensar de todos los efectos psicológicos que trae esta situación, ¿no? Posteriormente, de repente, al poder relacionarte con alguna pareja, va a estar la situación de violencia sexual, de repente, y va a interferir en varios aspectos, de repente,
de tu relación con la pareja, ¿no? Entonces es importante poder hablar, ¿no? Ya estamos de repente, ya se habla mucho más del tema, es algo que se tiene que soltar, es algo que se tiene que denunciar, es algo que se tiene que poner un alto para que no vuelva a pasar ni en tu entorno familiar ni en el entorno social. Ahora, en el ámbito laboral tenemos la resolución ministerial a 196/21 que nos habla de un protocolo de denuncias sobre situaciones de acoso laboral y acoso sexual, ¿no? Este protocolo sí tiene tiempos determinados, hay que realizar la denuncia en la jefatura departamental de trabajo, ¿no? Puedes realizar la denuncia verbalmente o por escrito y ellos tienen un plazo de 24 horas a 48 horas a tomar de repente las acciones ante el caso, ¿no? Así es. Bueno, licenciada, si bien hoy usted nos decía, hoy por hoy ya no estamos viviendo, porque antes se sabía que muchas veces las víctimas quedaban calladas por vergüenza o porque eran juzgadas por la sociedad más bien. Sin embargo, hoy por hoy se está volcando el papel a que las ultrajadas sexualmente tengan la oportunidad de denunciar esto. Entonces usted nos daba ahí algunas pautas para poder denunciarlo. Se vive mucho ya también en las parejas que no son marido y mujer, que no son concubinos, sino novios. ¿Qué consejo le podría dar usted a las jovencitas o a los jovencitos también que están pasando por esta situación? Bien, es el tema de hablar, ¿no? Hablar, poner límites en ciertas situaciones, hacer respetar estos límites dentro de las parejas, y si te sientes de repente que esta persona te ha agredido sexualmente, es hablar, es ir a denunciar, ¿no? Bueno, licenciada, ha sido un placer enorme tenerla en el programa. De verdad nos ha despejado muchísimas dudas. Las benditas están escribiendo en nuestras páginas agradeciéndonos. Esperemos tenerla en una próxima oportunidad. Si nos puede dar sus redes sociales, ¿cómo la podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Psicología en Línea, en Instagram también, y bueno, ahí está mi número de contacto también en la pantalla. Nosotros realizamos terapias psicológicas a nivel virtual y también presencial en la ciudad de Cochabamba. ¿Algún lugar donde la podamos ubicar? Bueno, mediante el teléfono. Y en Cochabamba, el consultorio está ubicado en la calle Lanza, esquina Ramón Rivera. Muchísimas gracias, licenciada. Hasta una próxima oportunidad.